Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy y esta se refiere a lo que es el marketing sensorial. Yo sé que ya hace unos días, si no es que ya más de un mes, vimos lo que era marketing emocional. Si no mal recuerdo, creo que fue la última clase que tuvimos de manera presencial. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con lo que es el marketing sensorial y sobre todo cuál es su diferencia con el marketing emocional y por qué los dos son dos estrategias distintas de promoción en cuanto a un producto o un servicio. Primero, cuando hablamos de un marketing sensorial, estamos hablando de el imperio de los sentidos. Lo que hacemos con el marketing sensorial es apelar a los sentidos, con el objeto de crear experiencias sensoriales a través de la vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de los 5 sentidos, ¿cierto? Cuando en marketing emocional hablamos de emociones, digamos así, sentimientos o llegar al corazón del consumidor, bueno, cuando hablamos de marketing sensorial estamos hablando estrictamente de los sentidos. Marketing sensorial. Trata de conseguir que el acto de compra se convierta en un rato de confort y placer sensorial, que impregne la conciencia del cliente. Y vamos a verlo de esta manera. Hay una estadística, no recuerdo ahorita exactamente el autor, una disculpa, pero nos dice que el cerebro puede ser más persuadido por medio de algo, por ejemplo, que huele. Eso es lo que más puede retener, digamos, la mente humana. Y entonces cuando hablamos de marketing sensorial es prácticamente eso. Digo, no me refiero nada más a oler, sino persuadir o motivar los 5 sentidos que tiene el ser humano para, por ende, cautivar al cliente y hacer que nos compre un producto o un servicio. Neuromarketing, cuando el marketing se enamora de la ciencia. Cuando hablamos del neuromarketing, estamos hablando de una rama de la investigación de mercados que utiliza sistemas de medición biométrica en sus estudios. No se conforma con la declaración verbal del sujeto, sino que va más allá. Porque el sujeto, digamos así, o el cliente nos puede decir algo, pero pensemos en esto. ¿Qué es lo que el cliente percibe? No lo que dice, sino lo que percibe. Y muchas veces cuando vendemos un producto o un servicio, nos interesa mucho la opinión del cliente, pero nos podría interesar más qué es lo que percibe el cliente, ¿cierto? Por medio de los sentidos, la vista, el tacto, el oído, el olfato, qué sé yo. Entonces, es ahí donde entra el famoso marketing sensorial, que se apoya muchísimo en el neuromarketing, que ya estamos hablando de una ciencia muchísimo más concreta y menos subjetiva, mucho más objetiva entonces. Estamos hablando entonces, no les puedo poner desgraciadamente los videos por aquí en este momento, pero les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan ver los videos de qué es el marketing sensorial y algunos ejemplos de promocionales para que los tengan ahí en cuenta, ¿no? Vamos a tratar de ver ¿les parece? Chequen. Es una vaquita. We can always have a song. We can go wrong. Y chequense de qué manera sensorial está tratando de persuadir al cliente. We can fly up near the clouds. If we try together, we can hear their heartbeat sound. If we try Trabajo en equipo, digamos, ¿cierto? we can make our love go strong. We can go wrong. Don't you worry about the future. Y entonces en este tacto les da un producto. Everything's right. Entonces, este es un buen ejemplo de Why we all marketing sensorial. pretend that we're not Ahí for each está, tacto, other. ¿no se dieron cuenta? Vista, es lo que estamos haciendo ahí. The sun shines Y bright. digo, también estamos involucrando If sentimientos, we ¿cierto? try Pero más que nada, together, lo we sensorial, can tacto, think how como to pueden ver get en it este right. cheques. If we try Todo
solo para consumir chocolate, we can shake out every time. If we try together, we sensorial. can watch ¿Ya se dieron these cuenta? flowers. Estamos hablando del gusto, estamos hablando del tacto, estamos hablando de vista, estamos hablando incluso hasta del oído, podríamos decir, por el sonidito que hace la máquina, ¿cierto? Entonces, eso es marketing sensorial. Les pongo otro rápidamente. El baño de un bar. Esta es una contra el alcoholismo al volante y también es sensorial por muchos sentidos. Chéquense. Espejo. Tenemos aquí un cliente en un bar y ¿qué pasa? Tómala. Un accidente. ¿Es sensorial? Por supuesto que es sensorial y podemos decir que es emocional. Entonces, bueno, como pueden ver, el marketing sensorial también va muy de la mano de lo que es el marketing emocional. Este último a mí me encanta, realmente es una excelente idea para poner en marcha en algunos bares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de marketing sensorial también estamos hablando del famoso Servicescape. Es decir, es un concepto creado por una agencia publicitaria que se llama Bunz & Bittner y sirve para enfatizar el impacto del ambiente físico de un espacio o de un establecimiento. Y vamos a pensar en algunos negocios como por ejemplo Starbucks, que tiene su propio concepto de manera minimalista, un tanto cuanto bohemio, donde simplemente se va a tomar café, ¿cierto? Pero el ambiente físico del lugar influye mucho en la persuasión del cliente para que entre a este tipo de establecimiento, ¿cierto? Entonces, el marketing sensorial va de la mano de esto, del famoso Servicescape, es decir, del ambiente físico que podemos ver en un negocio. Datos reveladores, chéquense. 156,000 productos nuevos al año, es decir, tenemos un producto nuevo cada 3 minutos. 80% de los productos fracasan a los 3 meses de vida. Recibimos más o menos 3,000 impactos publicitarios diarios, de los cuales ignoramos más o menos el 1%. Tardamos 2.5 segundos en tomar una decisión de compra. El 75% de las compras en el supermercado se toman en el instante. Entonces, cuando hablamos de marketing sensorial, no estamos hablando nada más de poner un spot en la radio o en la televisión o una imagen bonita en Facebook. No estamos hablando de eso. Imagínense que podamos persuadir al cliente mediante el gusto o el tacto o el oído o la vista. Es decir, es muchísimo más profundo que simplemente un comercial común y corriente, ¿cierto? Entonces, por eso son las pruebas en el supermercado, que el jamón, que la nueva leche, que etcétera, etcétera. Porque eso es marketing sensorial de cierta manera. Tratamos de persuadir al cliente no solo con la prueba del producto, porque la prueba del producto lleva algo más que la simple oferta de compra, sino lleva la degustación del producto y por ende una persuasión más profunda hacia el cliente. La memoria de los sentidos. Y esos son los datos que yo les decía. Chéquense. Tenemos, perdón por la notificación de correo, la memoria de los sentidos. Recordamos el 1% de lo que tocamos, el 2% de lo que oímos, el 5% de lo que vemos, el 15% de lo que degustamos, y aquí sube un poquito el porcentaje, y el 35% de lo que olemos. Ahí es donde está el chiste o el objetivo principal del marketing sensorial, y lo podemos ver en esta imagen. Degustar a los sentidos, persuadir a los sentidos de tal manera que el cliente se quede entonces con mi producto o con mi servicio. Y yo sé que tal vez es difícil, digamos así, poner, algunos productos o servicios dentro del marketing sensorial, ¿o no? Vamos a pensar en un iPhone nuevo o cualquier tipo de celular nuevo. A ver, ¿cómo podríamos persuadir al cliente de manera sensorial? Piénsenlo. ¿Mediante el gusto? No, porque un celular no se come. ¿Mediante la vista? Sí, pero realmente, como vimos en el ejemplo anterior, la vista no es como que muy, como que muy permeable. Nada más es el 5%. Pero
Lo que sí podemos hacer con un celular es ponerle ese famoso olor a nuevo, ¿cierto? El tacto de la caja, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hacen las compañías. El olor a nuevo no es nada más natural. El olor a nuevo de un producto tecnológico se logra, se hace, porque también persuade al cliente. Lo mismo pasa con los carros. Una moto. ¿Podría ser el olor a nuevo en una moto? Tal vez no, pero en este tipo de motocicleta, ¿qué podría ser? El sonido, ¿cierto? La vista del producto. Que el cliente que compra este tipo de motocicleta se ve rebelde, se ve genuino, original, y aparte el ruido que hace, el motor de la motocicleta, ahí tenemos también un ejemplo claro de marketing sensorial en este producto. Ahí lo tienen, ¿cierto? Es el tipo de marketing sensorial del cual estamos hablando. Y por último tenemos, no sé, los famosos destroyer, ¿cierto? Este tipo de publicidad o de productos que tienen este tipo de diseño destroyer últimamente son muy recurrentes o muy famosos. Y no es nada más por el mismo diseño o por lo que trae el diseño, sino por los colores, ¿cierto? Trata de hacer la autora de esta empresa, trata de persuadir a la vista, ¿cierto? Y por medio de la vista también podemos llegar a los sentidos. Los colores brillantes, chillones, ese diseño medio infantil, ese lenguaje, digamos, muy adolescente, eso es lo que trata de hacer la autora mediante también este tipo de imágenes. Disfrutar con intensidad para luego transmitir. Generar experiencias que no olviden y que luego transmitan a otros. Ese es el chiste del marketing sensorial. Como pudimos ver el ejemplo de la vaquita y de los chocolates, y etcétera, etcétera, pues eso es lo que tenemos que hacer con un cliente al nosotros poner en marcha un marketing sensorial. Generar experiencias que no se olviden y que esa experiencia que ese cliente no olvidó, entonces lo pueda transmitir a otro, ¿cierto? Productos más aptos para un marketing sensorial. Porque obviamente hay unos que son muchísimo más aptos que otros para este tipo de cosas. Primero, obviamente, los cosméticos, porque llegamos por medio de la vista, ¿cierto? Incluso podría ser por medio del tacto, no sé, alguna cuestión así. Los productos de cuidado personal, obviamente. Los medicamentos, sí, también. Automóviles, el olor a nuevo. Los espectáculos, que muchas veces los espectáculos lo que envuelven son los 5 sentidos, ¿cierto? Y la gastronomía, que vaya, los productos gastronómicos también podemos aplicar marketing sensorial perfectamente al persuadir o al motivar los 5 sentidos. Diseñando un producto según el gusto de los consumidores. Y entonces, para aplicar marketing sensorial tenemos por aquí un pequeño diagrama que nos dice producto a testear, más competidores y nuevas variantes. Preferencia del consumidor, evaluación sensorial, definición del perfil ideal mediante la preferencia y la evaluación del sensorial, porque eso es lo que tenemos que hacer. Desarrollo del producto y después el lanzamiento. Si se dan cuenta, este pequeño diagrama lo podemos definir en 2 cuestiones. Primero, definir la preferencia del consumidor, es decir, a quién va dirigido mi producto. Y después ese mismo producto le voy a poner una evaluación sensorial, es decir, cómo puedo llegar a los sentidos del consumidor mediante ese producto o servicio que yo voy a lanzar al mercado. ¿Vamos bien hasta acá? Y por último, les pongo, por ejemplo, el siguiente ejercicio práctico hablando de esto. ¿Qué es para el consumidor un helado cremoso? Y tenemos varias opiniones. Que sea suave, que sea más consistente, que tenga sabor a crema, que tenga más grasa, que tenga cristalitos. ¿A qué sentido estamos llegando aquí? El gusto, ¿cierto? El tacto, digamos así. Entonces, el marketing sensorial nos habla precisamente de eso. Entonces, para finalizar este pequeño video, el marketing emocional, que fue el primero que vimos, va directo a los sentimientos y a las emociones de la gente, pero el marketing sensorial va directamente a los sentidos de la gente. Lo que tratamos de exaltar es los sentidos, ¿sí? Tacto, oído, gusto, olfato, vista. Eso es lo que tratamos de exaltar mediante un marketing sensorial. Hay productos que se puede,
mucho más que otros, pero yo soy de la opinión, y repito, aquí lo digo opinión personal, creo que absolutamente todos los productos y todos los servicios tienen cabida dentro de un marketing sensorial. ¿Sale? Seguimos con este tema más adelante. Los dejo por el momento y cualquier duda quedo más que a la orden. Teníamos una dinámica, desgraciadamente no la podemos cumplir ya que no estamos en clase presencial, pero seguimos por aquí atendiendo. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Bye bye.